Oficialmente, el 16 de noviembre, después de 5 años, finalizó el manga de Tokyo Revenger y qué impresionante cómo decayó esta historia en los últimos años. Miren que tampoco Tokyo Revenger era una obra maestra, pero sí que si comparamos lo que fueron los primeros 180 capítulos con los últimos, hay un brutal abismo entre medio. En este video quiero hablarles de la decadencia de Tokyo Revenger, qué lo hizo decaer tan rápido en este último tiempo, qué razones hubieron detrás y bueno, también explicar específicamente sobre esta decadencia, porque aunque la gran mayoría de los lectores del manga quedaron desconformes con el final, hay cierta parte que se satisface con lo que sea, pero realmente el final de Tokyo Revenger fue una vergüenza. Así que comencemos por el principio, cómo y por dónde comenzó a decaer Tokyo Revenger. Como les dije en el principio, los primeros 180 capítulos de Tokyo Revenger son una cosa y los restantes otras. En los primeros 180 capítulos nos encontramos todo lo que vimos en el anime, el arco de los Black Dragons y terminamos con el arco de Tenjiku. Arcos que todos bien sabemos fueron muy hablados en su momento por lo bueno que fueron, y acá también vuelvo a repetir, Tokyo Revenger no fue una obra maestra ni en su punto más alto, que para mí fue el arco de los Black Dragon, pero sin duda que esta obra tuvo momentos en todos estos arcos que te hacía disfrutar de Tokyo Revenger y que lo hacía diferente a otros mangas de la misma temática. Recuerdo que luego de ver el anime me fui a leer el manga y me sorprendieron muchísimas cosas tan simples como que Takemichi le había contado a los de la Toma que él viajaba en el tiempo, la insólita muerte de Kisaki, cosas que podrían ser simples pero me parecieron tan bien llevadas que lo hacía diferente a otros mangas. Y recordemos que Tokyo Revenger es un manga shonen, lo cual esto también desde un principio lo condenó, pero por cómo iba la historia hasta el capítulo 180 no parecía que hubiera ningún problema con esto. El arco de Tenjiku tuvo sus cositas que no me gustaron, pero asimismo a lo largo del arco no me pareció que haya sido malo. Y creo que si eres una persona que lo estaba leyendo en su momento, cuando recién estaban saliendo esos capítulos, tenías esa expectativa de decir cómo va a terminar esto, porque curiosamente cuando este arco comenzó se lo anunció como el arco final de Tokyo Revenger. Sí, arco final. Acá en principio era donde toda la historia iba a terminar, pero eso no pasó y es acá donde comienza toda la decadencia del manga. El arco de Tenjiku comenzó en agosto del 2019. Poco más de un año después se confirmó la adaptación a anime de Tokyo Revenger y eso fue lo que mató al manga. Estoy seguro que Ken Wakui ya había planeado todo para que el manga terminara en el arco de Tenjiku. Al final así se anunció y así el mismo manga lo dice. Antes de comenzar el arco de Tenjiku, Takemichi dice que esa va a ser su última venganza, cosa que curiosamente después repite en el verdadero último arco del manga. Pero claro, con un anime anunciado para 2021 sería un desperdicio de dinero no solo para Wakui, sino para la revista no aprovechar a exprimir la historia cuando finalmente se le da la adaptación. Acá yo creo que el problema principal fue que la adaptación al manga de Tokyo Revenger se hizo tarde. El manga de Tokyo Revenger comenzó en 2017. Hay adaptaciones que a día de hoy no van ni 50 capítulos y ya les confirman un anime. Esto porque ya son muy populares en su revista y el caso de Tokyo Revenger no era tan diferente. Tal vez no era una locura como lo que era Boku no Hero en su momento u otros mangas shonen, pero en su revista era de los mejores, pero asimismo dejaron pasar 3 años y que el manga estuviera en su recta final para darle un anime. Un error que al final les costó la historia de la serie. Tal vez acá me equivoco y aunque le hubieran dado una adaptación a Tokyo Revenger en 2018, igualmente tanto el autor como la revista iban a exprimir más la historia. Pero yo quiero pensar que las cosas pudieron haber sido diferentes. Fue una locura total lo que potenció el anime de Tokyo Revenger al manga. Los números subieron como la espuma. Acá exactamente no sabemos quién es el culpable de la historia. No le quito la culpa al mangaka de haber seguido y a su vez lo entiendo. Hay que ser muy fuerte de voluntad y de ideas para decir, bueno, no me importa que yo esté ganando un 1000% más dinero que antes. Si la historia se terminaba acá, acá la vamos a terminar. Realmente el único ejemplo que se me viene a la cabeza de un autor que decidió no aprovechar el boom de su obra fue la autora de Kimetsu no Yaiba, que con la brutalidad de ventas que tuvo, terminó su historia cuando ella quiso, no la alargó ni nada parecido. Bueno, todo lo contrario. Al final pareció muy rusheada, pero bueno, ese ya es otro tema. Hay muchísimos intereses de por medio en el mundo del manga. Las revistas conjunto a los editores del manga presionan muchísimo al mangaka para que vaya estirando más la historia, porque al final no solo el mangaka gana dinero, en sí el mangaka es el que menos se beneficia, ya que la gran parte del dinero que genera el manga va para la revista. Entonces yo por eso no culpo al 100% de Wakui. Tiene parte de la culpa, pero como les digo, hay muchos intereses de por medio que hacen que la historia termine así. Ahora ya sabemos el por qué se comenzó a estirar y de paso a decaer la historia de Tokyo Revenger, pero exactamente cómo decayó. Muertes falsas, plot armor, personajes innecesarios, literalmente arcos enteros innecesarios, ridiculeces y me quedo corto. Todo esto empezó con el arco de Bonten. Recuerdo que cuando comencé a leer el manga, un amigo iba por este arco y me contaba que ya ahora todo el mundo podía hacer la mítica patada del Mikey, porque había aparecido una chica que bajaba a cualquiera con la patada y al final lo que hacía
hacía distintivo a Mikey ya no era solo de Mikey. El arco de Bonten comenzó la decadencia y los siguientes solo supieron ir cuesta abajo. El día que murió Draken fue cuando dije, acá van a revivir todos, no hay manera que siga con esta masacre de ir uno por uno matando a todos los miembros, y al final así fue, todos revivieron, lo que le quitó totalmente la importancia de sus muertes y sus sacrificios. Las muertes falsas en los mangas y en los shonen no es algo nuevo, es algo que a mí me molesta bastante y capaz este concepto no aplica exactamente a lo que sucede en este manga, porque al final los personajes sí mueren, solo que por el poder de la amistad en el futuro reviven, pero bueno, eso es otra cosa que hizo a este manga entrar en un pozo sin fondo. El arco final fue el peak de la estupidez, más viajeros en el tiempo, impulsos oscuros, yo voy a vencer a los impulsos oscuros, el poder de la amistad, final Disney, no podía haber final peor. ¿Y para qué? Para que todo termine en una boda igual que la habíamos visto ya hace varios capítulos. La única diferencia, estaban algunos personajes más y el más importante, Mikey. Pero ¿qué hizo tan malo al final? Si Tokyo Revenger hubiera terminado en la anterior boda, el final hubiera sido muy diferente y bastante menos shonen, ya que al final Mikey se hubiera sacrificado por todos para que tuvieran una vida feliz y realmente no era mal final, no sería un final shonen, pero mal final no iba a ser. A su vez tal vez quedarían cosas sueltas que este último arco obviamente tenía que explicar, porque si me vas a alargar el manga, al menos dame explicación de cómo Takemichi puede viajar en el tiempo y demás, pero así esto era algo que perfectamente se pudo haber metido en el arco de Tenchiku, y hasta les puedo decir que en principio todo esto tuvo que haber estado planeado para estar en el arco de Tenchiku, solo que bueno, el dinero cambió todo. Perfectamente el arco de Tenchiku pudo haber terminado con este mismo final Disney, que es lamentablemente el que más le iba a quedar por el tipo de manga que es. Fácilmente hacían que aparezca Mikey en la boda y listo, ya no teníamos arco de Bonten ni ninguna pelotudez que pasó adelante, pero se tuvo que alargar. El arco final necesitó de millones de conveniencias para que todo terminara feliz y al final realmente la historia no tiene sentido. Takemichi no pudo salvar a Mikey y muere, pero mágicamente por el poder de la amistad vuelve al pasado y rehacen todo de cero, mágicamente sin que ningún error de los que ya en líneas pasadas habían sucedido se crucen, y consiguen de cierta forma esta línea perfecta, cosa que en casi 300 capítulos de manga nunca se pudo lograr. El último arco mató el sentido de las muertes, los sacrificios, los planes, todo fue en vano porque Mikey y Takemichi volvieron al pasado y arreglaron todo porque pintó. Y aunque la historia se alargó, hasta le dio para dejar cabos sueltos. Por ejemplo, ¿quién empujó a Takemichi en las vías del tren en la otra línea del tiempo? Porque sí, en la primera línea todos supimos que fue Akun, pero en la segunda línea de tiempo recordemos que Akun estaba preso. Así que imagínense, alargar tanto una historia para que al final el propio mangaka se olvide de darte respuestas a cosas que pasaron. Tokyo Revenger pudo haber sido un manga increíble, y en su momento lo fue. Hasta el arco de Tenchiku era un lindo 8, pero a partir de ese arco todo se fue por la borda, y todavía me faltó hablar del principal villano de la historia, el avioncito. Pero bueno, realmente esto ya es mucho. Yo ahora solo espero la segunda temporada del anime para ver el arco de los Black Dragons y no mucho más. Asimismo, el mangaka confirmó que el año que viene va a sacar un nuevo arco del manga, pero esto no significa que la historia continúe. Oficialmente Tokyo Revenger terminó, pero parece que este hombre no quedó satisfecho con terminar la historia así, por lo que quiere darnos algo más. No sé con qué va a salir, pero no me espero nada. Yo les digo, disfruté un montón el anime y cuando me pasé al manga tuve momentos que dije, este manga tiene su toque, y aunque me hubiera gustado terminar este video diciendo que Tokyo Revenger fue un gran manga, lamentablemente las circunstancias no se dieron así. Si el manga, como dije, hubiera terminado en 2020, capaz las cosas hubieran sido diferentes, pero así las cosas no terminaron, y es por eso que lamentablemente Tokyo Revenger terminó en una decadencia. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó no olviden suscribirse para tener más videos de este estilo. Hace bastante tiempo que tenía planeado hacer un video de Tokyo Revenger, pero cuando se anunció todo esto de que iba a terminar en un par de capítulos dije, bueno, mejor me espero, aunque ya sé cómo va a terminar, igual quería esperarme para ahora sí dar mi conclusión final de lo que fue esta historia de Tokyo Revenger. Y como les digo, la verdad que es triste cómo terminó la historia, porque pudo haber terminado hace muchísimo tiempo y de manera muchísimo mejor, para que al final sea recordada como un buen manga y no como lo es ahora, que ya se usa hasta de meme para decir que un final de manga es horrible. Pero bueno, es como les digo, la demografía shonen está condenada y Tokyo Revenger es solo un ejemplo más de esto. Hay algunas otras cosas que me hubiera gustado comentar, como es el tema este de los viajes en el tiempo, cuando se explica todo esto de que el hermano de Mikey era el primer viajero y que consiguió esos poderes porque mató a un vago en la calle. Bueno, todas estas cosas que más bien fueron del arco final las iba a comentar, pero dije, bueno, mejor me voy a centrar solo en este tema de la decadencia, que aunque sí todo esto de el primer viajero en el tiempo puede meterse acá, creo que va más bien para otro video de cosas que se tenían que
explicar y bueno, al final, como ya les mencioné en este mismo video, creo que perfectamente todo esto podría haber ido en el arco de Tenchiku, pero se decidió alargar y así terminó. Ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.